Dicen que los payasos existen para hacerte reír, pero hay algunos que nunca debieron ponerse ese maquillaje. Historias reales, casos documentados y otros que la gente desearía no haber vivido. Esta noche, en la Feria del Espanto, no todos los payasos vienen a entretenerte. Algunos solo están esperando. Número 1. John Wayne Gacy, el payaso que vivía debajo de la casa. Hay algo profundamente inquietante en los payasos. Son figuras diseñadas para hacer reír, pero su sonrisa no es real. Está pintada. Y eso, si lo piensas demasiado, ya es incómodo. John Wayne Gacy entendía eso mejor que nadie, porque él también tenía una sonrisa que no era real. Gacy vivía en Norwood Park, un vecindario tranquilo de Chicago. Casas normales, calles silenciosas, vecinos que se conocían entre sí. Era el tipo de lugar donde la gente dejaba las puertas sin seguro, donde los niños jugaban afuera, donde nada debería de pasar. Gacy era visto como un ciudadano ejemplar. Tenía un negocio de construcción, contrataba jóvenes, participaba en eventos comunitarios, incluso tenía vínculos políticos locales. Sonreía, saludaba, ayudaba. Era confiable. Pero había otro lado, uno que solo salía cuando nadie estaba mirando. En ciertas ocasiones, Gacy se transformaba en Pogo el payaso. Se pintaba el rostro, blanco, rojo, azul. Se ponía un traje colorido y una peluca y salía a entretener. Fiestas infantiles, hospitales, eventos locales. Los niños reían, los padres sonreían y nadie veía nada extraño. Pero ese disfraz no era solo entretenimiento, era una máscara perfecta. Porque mientras todos veían a Pogo, nadie veía lo que ocurría en su casa. Debajo de su casa, en 1978, todo empezó a romperse. Un joven llamado Robert Pist desapareció. Trabajaba en una farmacia. Había sido visto hablando con Gacy. Después de eso, nadie volvió a verlo. La policía comenzó a investigar. Al principio, Gacy parecía tranquilo, demasiado tranquilo. Respondía a preguntas, cooperaba, sonreía. Pero algo no encajaba. Los detectives empezaron a notar detalles, contradicciones, pequeños errores en sus historias. Nada grande, pero suficientes. Entonces, obtuvieron una orden para registrar la casa. Al entrar, todo parecía normal, demasiado normal. Una sala común, muebles ordinarios, nada fuera de lugar. Pero había algo, un olor, ligero, pero persistente, como humedad, como algo viejo. Decidieron revisar el sótano. Había una pequeña entrada, un acceso estrecho, un espacio bajo la casa, un crawl space, un lugar donde casi nadie entraría, a menos
que tuviera una razón. Y Gacy sí la tenía. Cuando los investigadores comenzaron a excavar, la realidad salió a la superficie. Literalmente. Cuerpos, uno tras otro, enterrados debajo de la casa, en el mismo lugar donde Gacy vivía, dormía, recibía visitas. El número seguía creciendo y creciendo, hasta que ya no hubo duda. No era un caso aislado, era algo sistemático. Durante años, Gacy había estado llevando una doble vida. De día, un ciudadano respetable, un empresario, un payaso que hacía reír. De noche, algo completamente distinto. Utilizaba su confianza, su apariencia, su normalidad para acercarse a sus víctimas, para que bajaran la guardia, para que no sospecharan. Pero lo más perturbador no es lo que hizo, es cómo lo hizo. Sin levantar sospechas, sin que nadie lo notara, durante años, en un vecindario lleno de gente, personas que vivían a metros de él, que lo saludaban, que confiaban en él, sin saber lo que había justo debajo de sus pies. Cuando finalmente fue arrestado, Gacy confesó. No mostró el tipo de reacción que muchos esperarían. No hubo pánico, no hubo culpa, no hubo arrepentimiento visible, solo aceptación, como si ya supiera que eventualmente lo descubrirían. Su caso se convirtió en uno de los más notorios en la historia de Estados Unidos. Pero dejó algo más que eso. Dejó una pregunta incómoda. ¿Qué tan bien conoces a las personas que te rodean? Porque a veces, lo más aterrador no es lo que parece extraño, sino lo que parece completamente normal. Un hombre amable, un vecino confiable, un payaso que hacía reír y una casa que escondía algo imposible de ignorar. Número 2. Ronald McDonald, el payaso que no siempre está en el mismo lugar. Hay algo inquietante en los personajes que todos reconocen, porque se vuelven familiares, predecibles, seguros, hasta que dejan de serlo. Durante años, muchas sucursales de McDonald's colocaron figuras de Ronald McDonald en sus restaurantes, sentado en una banca, sonriendo, inmóvil, siempre en el mismo lugar, siempre igual, un objeto estático, inofensivo, pero en distintos lugares, personas comenzaron a notar algo. Pequeños detalles, casi imperceptibles. Gente que regresaba al mismo restaurante y sentía que algo había cambiado. No la decoración, no la iluminación, no el lugar, el payaso. Algunos decían que la postura era distinta, que antes miraba al frente y ahora parecía estar ligeramente girado. Otros juraban que la sonrisa se veía diferente, más tensa, más forzada. Pero lo más inquietante eran los ojos, porque había momentos en los que parecía que estaban mirando directamente a alguien, no al frente, no al vacío, sino a una persona en específica. En algunos casos, empleados nocturnos comenzaron a reportar cosas más extrañas. Durante turnos largos,
Cuando el restaurante estaba vacío, decían sentir que no estaban solos. Algunos evitaban mirar hacia la figura, porque cuando lo hacían, tenían la sensación de que había cambiado de posición. Una empleada aseguró que después de limpiar el área de las mesas, pasó junto a la banca y juró que el payaso estaba mirando hacia la puerta. Cuando regresó minutos después, estaba mirando hacia ella. No había nadie más. No había cámaras moviéndose. No había explicación. Otro trabajador dijo que evitaba pasar por esa zona durante la noche, porque una vez, mientras apagaba las luces, vio algo en su visión periférica, como si alguien se hubiera movido, pero cuando volteó, todo estaba igual, excepto por una cosa: la posición de la mano. No era exactamente como la recordaba. Con el tiempo, muchas de estas figuras fueron retiradas, algunas por renovación, otras sin explicación clara, pero en ciertos lugares todavía existen, y quienes trabajan ahí prefieren no quedarse solos demasiado tiempo, porque aunque no se muevan completamente, hay algo en ellas que definitivamente no se siente estático. Número 3. Wrinkles the Clown, el payaso que los padres podían llamar. Hay miedos que nacen en la infancia, y hay otros que alguien decide crear a propósito. En 2014, en Florida, comenzó a circular un video. No tenía efectos especiales, no tenía música, no tenía contexto, solo una cámara de seguridad, una habitación y una cama. En la imagen, un niño dormía profundamente. La habitación estaba en silencio. Todo parecía normal, hasta que algo se movió debajo de la cama. Primero, lentamente, casi imperceptible. Luego, una mano salió de la oscuridad, arrastrándose, pálida, delgada, cubierta por una manga de payaso. Después, la figura completa, un hombre disfrazado, con una máscara de payaso vieja, arrugada, sonrisa deformada, cabello rojo sucio. Salió de debajo de la cama y se quedó ahí, observando al niño. No hizo ruido, no lo tocó, no dijo nada, solo lo miró. El video terminó ahí, sin explicación, sin contexto, sin saber qué pasó después. Y eso fue lo que lo hizo viral, porque no parecía ficción, no parecía actuación, parecía real, demasiado real. El nombre comenzó a circular poco después: Wrinkles the Clown. Arrugas, un payaso viejo. Y con el nombre llegó algo más inquietante: un número telefónico. Se decía que los padres podían llamar ese número y contratar a Wrinkles para asustar a sus hijos, como una especie de castigo. Al principio, sonaba como una broma pesada, una estrategia viral, pero el número era real. Y cuando la gente llamaba, a veces contestaban. Una voz,
rasposa, lenta, que no daba mucha información. Solo confirmaba algo, que Wrinkles existía. Con el tiempo, más videos comenzaron a aparecer. Grabaciones de cámaras de seguridad, en estacionamientos, en patios, en calles. Siempre el mismo personaje, el mismo traje, la misma máscara, la misma forma de moverse. Lento, torpe, pero constante. En uno de los videos más conocidos, se ve a Wrinkles caminando por un estacionamiento. De noche, sin rumbo claro. Se detiene, mira directamente a la cámara y se queda ahí. No hace nada. No se acerca. No se va. Solo observa. Eso fue lo que más inquietó a la gente. No había intención clara. No había objetivo visible. No parecía estar buscando algo. Parecía estar esperando. La policía comenzó a recibir llamadas, reportes de personas que decían haberlo visto, cerca de casas, en parques, en zonas residenciales. Algunos afirmaban que lo habían visto varias veces, en distintos lugares, en diferentes noches, siempre igual, siempre solo, siempre en silencio. Pero lo más extraño era que nadie sabía quién estaba detrás del disfraz. Algunos pensaban que era una sola persona. Otros creían que eran varias. Imitadores, personas copiando el personaje. Pero había detalles que no coincidían. El traje, la forma de caminar, la máscara, siempre eran exactamente iguales. Con el tiempo, un hombre mayor fue identificado como la persona detrás de Wrinkles. Dijo que todo era parte de un personaje, una especie de performance. Pero eso no resolvió todo, porque incluso después de que su identidad se hiciera pública, los reportes no desaparecieron. Personas siguieron diciendo que lo veían, en lugares donde no debería estar, en horarios extraños, en situaciones que no tenían sentido. Y lo más inquietante es que algunos afirmaban algo más, que Wrinkles no solo aparecía en lugares, aparecía en momentos en los que alguien estaba solo, en los que no había nadie alrededor, como si supiera cuándo aparecer, como si supiera cuándo mirar, porque eso es lo que hacía, mirar. No perseguía, no atacaba, no hablaba, solo estaba ahí. Y a veces, eso es suficiente, porque no necesitas que algo te haga daño para sentir miedo. A veces, lo único que necesitas es saber que alguien puede aparecer en cualquier momento, sin avisar, sin razón, y quedarse ahí, observando, con una sonrisa que nunca cambia. Si después de esto vuelves a ver a un payaso, míralo bien, no por el maquillaje, no por la sonrisa, sino por lo que hay detrás. No olvides suscribirte a la Feria del Espanto. Nos vemos a la próxima. Y no confíes en los payasos.